endoscopia gastrointestinal en el hospital 1 de octubre, cirugía bariátrica en el 20 de noviembre y actualmente es dueño, amo y señor del curso ahí en el ISSSTE. Y por otro lado está el equipo del doctor Sergio Berbonen, que pues, no necesita presentación, ¿no? El doctor. Entonces, vamos a hablar, pues igual seguimos con temas de actualidad, seguimos con los GLP-1 y ahora compararlos con la cirugía bariátrica. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Por qué sí, por qué no? Ok, y veamos qué nos dicen, ¿no? Veamos qué nos tienen que compartir. Señores, su tiempo, disfrútenle. Bueno, Gracias por la presentación, doctor. muchas gracias por la presentación. Yo soy el doctor Torices. Vamos a platicar hoy de un tema muy importante. Les voy a presentar a los fellows de cirugía bariátrica que tengo en el programa. Es el doctor Agustín Vera, el doctor Oscar Rodríguez y el doctor Gerardo Gil, con un tema que está en boga y lo vamos a abordar desde el punto de vista quirúrgico. A algunos les resulta esto, pues que ya lleva tiempo, a algunos novedoso, pero la realidad es que las teorías hasta hace poco tiempo no eran más que teorías. Cuando yo hice cirugía bariátrica no hace mucho, teníamos nada más el Sanjay y ahí mencionaban del intestino distal y proximal muy poquito, como 2 párrafos. Hoy en día ya es algo más conocido y tenemos muchas otras cosas en boga como la cirugía ileal. Pero esto requiere de un conocimiento realmente profundo. Las sincretinas, pues no son solamente unas sustancias que ayudan, sino hay un universo de hormonas y de sustancias que regulan de manera muy importante la pérdida de peso, cómo funciona esto. Tenemos la microbiota, ácidos biliares. Entonces, es mucho más complejo que unas cuantas sustancias. Y vamos a presentarles cómo se fue dando esto en la historia. Y para eso están los muchachos. Les dejo la palabra que queremos decirles muchas cosas y tenemos poco tiempo. Adelante con la presentación, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, soy el doctor Vera, Agustín Vera, fellow de cirugía bariátrica, como ya presentaron. Y bueno, como comenta el doctor, es un tema de suma importancia, sobre todo en esta época o en estos tiempos en los que tenemos el uso indiscriminado, valdría decir, de GLP-1 por incluso especialistas que, o más bien médicos o personal que no es especializado en esta área, y el por qué la importancia, o es lo que queremos que entiendan con esta presentación, de justamente la adecuada individualización de los pacientes y cómo la cirugía metabólica en realidad es la que dio el par de aguas a la generación de los análogos del GLP-1. Entonces, la pregunta aquí que surge es, la cirugía metabólica, más bien, la cirugía metabólica se denomina que no produce GLP-1, sino que rediseña la fisiología enteroendocrina. ¿A qué viene esto? Que el GLP-1 se encuentra como una consecuencia. Sin embargo, no es la explicación completa. Algo que obviamente en los agonistas de GLP-1 es diferente, que es prácticamente lo único, ¿no? ¿Podemos pasar, Gil? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la cirugía la consideramos como la inspiración a la formación de agonistas o a la creación de agonistas de GLP-1? Primero, se observa que en las primeras cirugías había resolución temprana de problemas metabólicos, algo que ya no estaba asociado a la pérdida de peso. Entonces ahí empezaron las primeras preguntas. ¿Por qué? ¿Qué lo está ocasionando? Más adelante, avanzando en el tiempo, como comentó el doctor Torices, se empezaron a proponer hipótesis con las que todos ya estamos muy relacionados, el hindgut, el foregut, y justamente toda la investigación acerca de las incretinas, sobre todo el GLP-1, que sabemos que es no el único, no la única hormona digestiva que va a afectarse cuando hacemos cirugía bariátrica, pero sí una candidata central. Y por último, la inclusión o la utilización de las farmacéuticas de la información generada en la cirugía metabólica para poder generar o evolucionar esta hormona al medicamento, ¿no? Que es la era actual. Bueno, y como platicaba el doctor, esta es una pequeña tabla que nos gustó o que pudimos desarrollar explicando cómo se fue dando esto en el tiempo. En los 50 prácticamente todo era restricción y malabsorción. ¿Qué quiere decir? Se suponía que todos los cambios metabólicos que se presentaban en los pacientes eran secundarios a la pérdida de peso. ¿Qué pasó entre esta época y 1990, que denominamos nosotros la paradoja clínica? Es la evolución, el conocimiento de las incretinas, sin embargo, aún no estaban asociadas a la cirugía per se. Entonces, en 1990, la paradoja clínica, ¿a qué nos referimos? Se empezaron a preguntar con
la aparición de la cirugía laparoscópica, con la aparición del bypass laparoscópico en esta época en realidad, y decían, ¿por qué la resolución de los problemas metabólicos se está presentando incluso antes de ver reflejada la pérdida de peso en mis pacientes? Entonces es cuando empezaron todavía a ser más minuciosos y decir, a ver, algo más tenemos. En las épocas de los 2000 a 2006, empiezan ya las hipótesis del foregut y el hindgut, que bueno, ya sabemos que no son hipótesis, ya sabemos que son factos que tenemos y que son lo que le da la potencia a nuestras cirugías metabólicas. Por eso es que entre 2006 y 2010, ya con las hipótesis bien formadas, se empieza a considerar la cirugía bariátrica o empieza a tornarse de cirugía bariátrica a metabólica, porque el IMC ya dejó de ser la parte primordial. Empezó a tomar auge y fuerza todo el manejo o toda la progresión y remisión metabólica. Hasta este momento todavía se llegaba a pensar que las cirugías o eran totalmente teoría foregut o totalmente hindgut, y se empezó a ver o a integrar que estas trabajan al unísono. En el 2014 ya podemos ver que la cirugía se traduce en la farmacología, primera aparición de medicamentos como el liraglutide, buscados principalmente con un efecto metabólico, donde vieron, aprovecharon que tenemos pérdida de peso, ¿no? Del 2016 al 2019 notamos y tenemos la evidencia de que la cirugía sigue siendo el gold standard, sobre todo porque ya teníamos tiempo, aunque no fuera mucho, con los medicamentos, pero sí con la cirugía metabólica. Y se veía que los resultados de la cirugía metabólica eran a largo plazo y sostenidos. Algo que con los agonistas de GLP-1, como hablaremos en un rato más, no se ha logrado mantener a menos que continuemos con el medicamento. Y en el 2021 a la actualidad, pues la podemos considerar la era moderna del GLP-1. Ya tenemos coagonistas con GIP y a final de cuentas ya tenemos un gran repertorio de este tipo de medicamentos. Bueno, estamos hablando bastante sobre estas teorías, entonces vale la pena recalcarlo de manera rápida. Estas dos teorías que hablan bastante de cómo se comporta o cómo modificamos la fisiología del cuerpo para poder obtener estos beneficios de estas hormonas, ¿no? Básicamente en nuestro intestino proximal o foregut, pues hablamos de la exclusión del duodeno y del yeyuno, con lo que va a mejorar la glicemia y la resistencia a la insulina, ¿no? Lo veíamos bien en nuestra línea de tiempo cómo podíamos observar que antes, sin el conocimiento científico, pues veíamos que nuestro paciente al mes ya tenía una disminución de los hipoglucemiantes, de pronto me está dando mucha hipoglicemia, ya los dejé ocupar y entonces empezaba a haber ajustes. Lo más importante de esto antes del 2010 probablemente, pues es que no sabíamos por qué sucedía y pues, lo dábamos por hecho, pero lo tratábamos de relacionar con la pérdida de peso, aunque sabemos que en el primer mes pues no sucedía así. Hay estudios más recientes que se ha visto que a las 24 o 48 horas empieza la mejoría de la resistencia a la insulina, por lo cual hoy en día sabemos que es independientemente de la pérdida de peso, ¿no? Tiene que ver con este recambio, con esta modificación de las hormonas y de, pues, el alimento en relación con nuestro intestino, ¿no? Ahora, la siguiente hipótesis, que decíamos cada vez toma más fuerza, es la de nuestro intestino distal. Cabe aclarar que ambas se van a modificar en mayor o menor medida, pues dependiendo de la cirugía, ¿no? No será lo mismo hacer una manga que hacer un bypass, que hacer un BPD-10, pero todas pueden ahondar o algunas tendrán más efectos sobre sobre alguna de estas dos vías. Sobre el intestino distal, pues básicamente la llegada precoz de nutrientes al intestino distal, ya sabemos que estimula las células L, las cuales van a producir esta hormona, GLP-1. Digo, a pesar de que el tema central, no solo de la plática, sino del día a día hoy en nuestras consultas bariátricas, tiene que ver con el GLP-1, pues vale la pena mencionar que no es una hormona, ¿no? Existen 3, 4, 5. Hay estudios que pueden reportar hasta modificación en 40 diferentes moléculas que se pueden alterar por la conformación nueva de nuestro tracto digestivo. Obviamente los más marcados, pues GLP-1, peptido Y, y dependiendo de la cirugía, pues también la grelina. Estos son los que están encargados del control glucémico y pues incremento de la saciedad y la reducción de la ingesta. Ahora, bien importante entender cómo sola la nueva conformación nos ayuda tanto a aumentar estos péptidos, pero también es importante que vayamos identificando en cuál de las cirugías, ahorita lo vamos a ver más adelante, se estimulan de manera diferente o cuál tiene un mayor poder. Porque fuera de lo que podamos pensar en cuanto al conteo de asas, lo vamos a ver más adelante, pues siempre tenemos que pensar en nuestro paciente, porque no solamente estamos cambiando la anatomía,
sino vamos a modificar estas hormonas. Y de ahí que hemos visto pues, estudios relativamente recientes de cómo la población mexicana no tolera también estas asas tan largas, ¿no? A diferencia de otro tipo de nutriciones como los europeos, que creo que en los últimos cursos que hemos estado viendo, pues suelen ser un poquito más agresivos en cuanto a su asa distal, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos perfectamente bien estas teorías, pues también podemos caer en un punto medio para ver qué tan agresivos vamos a ser sin caer en esta parte perjudicial del paciente o llevarlo a desnutrición o a complicaciones de algún otro tipo. En general, decíamos, lo vamos a ahondar ahorita, dependerá de la cirugía que realicemos a cada paciente, pero podamos redondearlo, la mayoría busca aumentar el GLP-1, aumentar el péptido Y algo bien importante, disminución de la grelina, ¿no? A pesar de que antes parecía que había cirugías solamente eh, restrictivas, pues ahora vemos que inclusive, hablando del ejemplo más claro que es la mama gástrica, también podemos ver que hay modificación en estas hormonas. Decía yo, algunas más importantes que otras, ¿no? Y lo que decíamos, a pesar de que los medicamentos han tenido relativamente buenos beneficios, pues ninguno va a alcanzar el beneficio que tiene la cirugía, ya que activa más de una sola hormona, ¿no? Bueno, decíamos existen muchas más. Ahorita creo que lo que está más en investigación, llamémosle más que de moda o en boga, lo que está más en investigación es todo lo que está pasando con las sales biliares, cómo están interactuando sobre estos nuevos receptores o sobre estos receptores que están descubriendo para la sensibilización de la insulina. Y entonces, pues todo esto no lo hacen los medicamentos, ¿no? Lo hace la cirugía, dependiendo, decía yo, de la cirugía que vayamos a realizar. Y pues lo que conlleva todo esto es modificar nuestro eje neuroendocrino, ¿no? Cómo esta nueva conformación de la anatomía va a modificar estas hormonas, incluyendo la microbiota y disminuyendo esta inflamación. Es bien importante que entendamos que hoy en día esta adiposidad, que es como ahora se le está llamando, pues conlleva a una inflamación sistémica, ¿no? Y este tejido adiposo, pues la propia cirugía va a disminuir estos niveles de inflamación y entonces pues nos va a ayudar bastante a activar todas estas hormonas que hemos comentado. Bueno, buenas noches. Ahorita vamos a abordar ahora sí que cada característica de cada procedimiento quirúrgico y cómo va modificándose todas estas incretinas, todas estas antiincretinas y cómo vamos a ir identificando de que cada procedimiento y sus factores fisiológicos y anatómicos van a cambiar en relación a su configuración, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante y pues relevante de ir identificando, ¿no? Y también darnos cuenta de que a pesar de que en algún punto de la cirugía bariátrica, de la historia de la cirugía bariátrica, pues no se tenía el conocimiento de las sincretinas, esto no significa que en los procedimientos que se hacían pues no tienen un papel importante, ¿no? Sin también olvidar todo lo demás que tampoco se tomaba en cuenta en ese entonces, ¿no? Con respecto al bypass gástrico en YDRU, que es nuestro gold estándar, nuestro aumento del GLP-1 es importante, es lo que más hemos identificado, recordando que ahorita pues el GLP-1 tiene un papel tan importante porque es algo que hemos identificado como tal, ¿no? O sea, nosotros conforme vamos avanzando, vamos identificando cosas, tenemos evidencia de cosas, trabajamos con esas, ¿no? De este momento ahorita pues es el GLP-1, ¿no? ¿Qué identificamos más por esta For Good Theory? Pues vemos una disminución importante del HIP, en relación empieza a haber un aumento de la secreción del GLP-1 que nos da su efecto incretina, que es el control de la glicemia principalmente, una disminución también de la presencia, pues al momento de que nos saltamos toda esta primera porción del tracto gastrointestinal, que es el duodeno, y la primera porción del Y1, pues una disminución de la secreción de las antiincretinas, como pueden ser el DPP-4, ¿no? Entonces ahora todas estas incretinas que tenemos presente, pues tienen una mayor duración y tienen todo el chance de hacer efecto en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Tenemos también la presencia del ileal break, que qué va a suceder aquí, llegan los alimentos sin digerir, el quimo al ileón terminal y empieza a dar un efecto también de retrasar el vaciamiento gástrico, disminuir la peristalsis. Esto con, pues, tratar de aprovechar la mayor superficie de absorción a nivel del último tracto del intestino, ¿no? Digo, pensamos que esto generaría una mayor absorción de los nutrientes y todo eso, pero también hemos identificado que además de eso tiene un factor benéfico que es mayor efecto incretina al permitir que esos alimentos se estén por más tiempo en el ileón terminal, ¿no? Entonces, esto también es algo que hemos identificado recientemente, ¿no? Otro de las incretinas, como ya mencionamos, el péptido YY, que en el contexto de aquí del bypass nos va a dar un aumento importante de la saciedad, la oxintomodulina, que va a tener un efecto incretina bastante similar al GLP-1,
y la presencia pues también de otras enterohormonas que van a tener un efecto pues similar a la incretina o un efecto incretina como va a ser la colecistoquinina, ¿no? Que a pesar de sus efectos fisiológicos normales, aquí nos puede dar un efecto de retraso en el vaciamiento gástrico que nos puede condicionar cierto grado de saciedad en los pacientes operados de bypass, ¿no? También hay una disminución de la grelina, obviamente con un mecanismo de acción bien diferente al que tenemos en una manga gástrica, puesto que aquí no hacemos resección del fondo gástrico, sino lo que pasa es que aquí al momento de quitar el estímulo directamente en el estómago, pues empieza una disminución importante de la secreción de la grelina, ¿no? Entonces nos da toda esa disminución orexigénica que tiene a consecuencia. Aquí, pues, como comentábamos, es bien importante saber que, pues, podemos darle tomando ya en cuenta e integrando el Hindgut y el Foregut Theory, pues que la mayor potencia metabólica que le podemos dar a nuestro bypass va a depender de nuestra asa biliar, ¿no? Entonces, identificando que esa potencia biliar va a venir mucho de todos esos alimentos sin digerir y al momento de unirse con los jugos gastropancreáticos y biliares, a nivel más distal, pues va a dar un potencial mayor incretina a una con una asa menos larga, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a estar escogiendo? Pues hay que individualizar bien nuestra reserva pancreática del paciente y saber en qué pacientes queremos dar un efecto más metabólico, en aquellos que no también, ¿no? Tomando en cuenta nuestra población. Ahora, en relación a la manga gástrica, pues como ya sabemos, quitamos el 70 al 80% del estómago donde nos estamos llevando el fondo y nos estamos llevando las células oxiníticas que están produciendo la grelina. Pues aquí quitamos temporalmente pues una secreción importante de grelina que tiene su actividad, como ya mencionamos, orexigénica. Y pues, ¿qué pasa también en esta modificación anatómica? Que nuestro tracto de salida del estómago pues es más rápido, ¿no? Pues, el quimo alimenticio pasa de manera rápida hacia la primera porción del intestino y pues es un vaciamiento más rápido en una fisiología normal, ¿no? A comparación. Entonces, esto indirectamente pues empieza a hacer un aumento de la secreción de incretinas, como puede ser el GLP-1. Entonces, se ha identificado que este GLP-1, si bien sí se aumenta, es por un poco tiempo, son solamente 3 meses, y si lo comparamos a los niveles que tienen los pacientes con un bypass en Y, con un BAGUA, pues no es igual. También hay una secreción del péptido YY, de oxintomodulina, y una disminución escasa de HI por este mecanismo fisiológico de un vaciamiento más rápido, ¿no? Entonces, aquí es donde pues se rompe ese paradigma de los procedimientos restrictivos, ¿no? Que únicamente pues no tenían un efecto hormonal y pues ya estamos viendo que este tipo de restricciones sí tienen un efecto hormonal bien importante y ya lo tenemos bien documentado, ¿no? Ahora vamos a pasar con el bypass de una sola anastomosis. Aquí retomamos un poquito también cosas importantes que fue describiendo el doctor Carbajo, que es sobre todo en relación al pouch, ¿no? Se estuvo estudiando durante varios tiempos, se estuvo tratando de, pues ahora sí que jugar con el tamaño del pouch, a diferencia de lo que uno pensaría de pouch pequeños, menores de 5 centímetros, a lo mejor me darían un mayor efecto en pérdida de peso, un efecto metabólico mayor, pues se vio que no, ¿no? Eran aquellos pouch que eran de 10 centímetros o mayores a 5 centímetros y que cumplían con estas características bien descritas, ¿no? Que fuera un pouch angosto, largo y con una gastro y una anastomosis ancha que permitiera un vaciamiento rápido y temprano hacia la parte terminal o distal del intestino, ¿no? Entonces todo esto, pues ya con las teorías que estuvimos revisando, pues obviamente sabemos que va a aumentar una secreción del GLP-1, del péptido YY, una disminución del HIP porque no hay ese estímulo que desencadena toda esa antincretina y todo lo que ya hemos estado revisando. Y también estos alimentos sin digerir, llegando de manera distal al intestino, pues van a permitir que estos ácidos biliares activen a nivel de las células L del ilion y del colon, al receptor TGR5 que va a pues, generar un efecto incretina de manera generalizada, ¿no? Por consecuencia va a haber un gasto energético pues superior a pacientes que no tienen este tipo de reconstrucciones. Y pues es un procedimiento que va a tener un efecto incretina bastante fuerte, bastante potente y que también vamos a poder determinar nosotros con base en qué tanto vamos a dejar y distalizar nuestra asa biliar, ¿no? Aquí tenemos otra cosa que también debemos de tomar en cuenta, que es la preservación de nuestro píloro y que a pesar de que en esta configuración en específico no pasa ninguna parte del alimento hacia el píloro, pues no quitamos esa función de marcapasos que está ahí presente, persistente del píloro, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a pues un vaciamiento no tan rápido, un pico no tan fuerte de incretina, sino que más bien se esté manteniendo sostenido y pues de disminuir hacia otro tipo de situaciones que podemos presentar, como dumping o hipoglicemias posteriores tempranas, ¿no? Sin embargo, también hay la discusión de que a lo mejor el efecto incretina no era comparable a ciertos bypass en Y de root más agresivos,
porque la mezcla de nutrientes con jugos biliopancreáticos se hacía de una manera más temprana que a comparación del bypass en Yeder-Roux, ¿no? Que decían a lo mejor este efecto de que lleguen separados el quimo alimenticio con los jugos biliopancreáticos, de manera más distal, pues hace un mayor efecto incretina, ¿no? Porque también en el bypass en Yeder-Roux, pues nuestra asa alimentaria pierde esa función, metabólica de absorción normal que tiene el intestino y se comporta de otra manera, ¿no? Hay cambios histológicos importantes en todo el tracto gastrointestinal y una reconfiguración fisiológica, pues bien importante. En cuanto a la derivación biliopancreática, pues si nos damos cuenta de cómo está configurada y la vamos recordando, va a tener una respuesta incretina muy, muy importante debido a su modificación anatómica que tiene, ¿no? Entonces, de todas las que estamos revisando ahorita, es la que va a tener un pico más elevado de secreción de GLP-1, de péptido YY, y va a dar una hiporexia importante secundaria a todo esto y va a tener cierto pues mecanismo de Ilia-Albrecht más marcado porque pues van a llegar de manera súper rápida a nivel del hilio terminal todos estos alimentos sin digerir, ¿no? Sin embargo, también este pico que ya está bien descrito de efecto incretina tan potente, pues se puede relacionar mucho a esas hipoglicemias tempranas que tienen los pacientes tan marcadas, pues ese dumping tan fuerte, esa sensibilidad a lo mejor si el paciente llega a consumir carbohidratos, azúcares, que en otro tipo de configuraciones no va a ser tan agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cirugía va a ser una cirugía que va a ser metabólicamente bastante agresiva y como vemos aquí, pues el HIP prácticamente va a estar abolido porque nada va a estar estimulando a nivel proximal del intestino delgado y todo va a llegar de manera súper rápida a la última parte del tracto gastrointestinal, ¿vale? Y pues entonces esto nos genera este efecto incretina que es en pico, como así, sin ser tanto sostenido como en las otras configuraciones, ¿no? Ahora, en relación a la derivación biliopancreática con switch duodenal, pues igual va a tener un efecto incretina bastante similar a la derivación biliopancreática sin switch duodenal. Sin embargo, aquí vamos a tener pues un poquito menos marcada este pico y va a ser más gradual porque vamos a tener principalmente el píloro preservado, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a que hay un poquito más de función de marcapasos a nivel del tracto gastrointestinal y que ese pico, pues incretínico no sea tan fuerte ni tan agresivo como en la BPD sola, ¿no? Hay, si bien un aumento importante del GLP-1 al igual que en la BPD, pero pues no a los niveles, hay menos, también se produce menos HIP, pero no tan baja como en el BPDS solo. Hay presencia del ileal break, que ya comentamos que pues es importante en la reconfiguración fisiológica que tiene toda esta cirugía bariátrica y obviamente no al nivel del BPD sin cisrodrenal, ¿no? Aquí va a tener un menor efecto incretina, pero a lo mejor no va a ser tan agresivo, pero la ventaja va a presentarse pues en que va a ser un poquito más sostenido por esta función de marcapasos que va a tener el píloro preservado, ¿no? Sin embargo, pues aquí hay que tomar en cuenta toda pues, ahora sí que la complejidad técnica que tiene este procedimiento, que nosotros demos disparos de grapeo a nivel del duodeno y todo lo que implica, ¿no? Entonces, para que tomemos en cuenta y lo contrastemos también con las otras técnicas que tenemos disponibles y podemos realizar. Ahora, en relación al SARIS, pues vamos a tener un panorama bastante similar. Digo, aquí tenemos lo mismo, tenemos este tracto de salida que nosotros configuramos de pouch, que nos va a permitir pues ese vaciamiento también rápido, pero también preservando el píloro, que nos va a servir un poquito de marcapasos, pero también mismo dilema, ¿no? Nos metemos con el duodeno, toda la complejidad que requiere. Va a haber una modificación bien importante a nivel anatómico que nos va a permitir pues igual una secreción elevada de GLP-1 y dipéptido YYY. De esta cirugía, pues como sabemos, la describen que está muy marcada en su efecto incretina con la teoría de Heimdall. Sin embargo, ya sabemos, van las dos de la mano, ¿no? No van separadas. Y pues, si lo comparamos al efecto de la derivación biliopancreática, tiene pues un efecto incretina adecuado que es potente también, no nada despreciable, que va a ser sostenido y más regulado a comparación, ¿no? Va a tener esa ventaja y un mayor canal común que va a prolongar pues el efecto incretina también de esta manera, ¿no? Y en relación al SASI, pues aquí vamos a tener algo bien puntual de este procedimiento que va a tener un doble pico incretínico, ¿no? Igual, ya sabemos lo mismo, va a segregar mayor GLP-1 y incretinas. Sin embargo, aquí el doble pico incretínico se va de ver secundario a todo ese material que va a estar pasando por el tracto que dejamos todavía viable y que va a pasar por el píloro, va a pasar por el duodeno.
y van a hacer un poquito de contrarrestar, ¿no? Entonces va a llegar ese alimento de manera temprana por la anastomosis a nivel ideal que tenemos y después va a otra vez a activar a nivel incretínico ese alimento que apenas va pasando de nuevo por todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Aquí dicen que hay una menor afección al HIP, lo cual puede ser en cierto grado, pues tal vez positivo en ciertos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Todavía no está tan estudiado, pero se teoriza. Y aquí pues va a tener poco efecto ideal break porque pues el píloro está conservado y hay todavía alimento que pasa por el mismo, ¿no? Entonces básicamente pues vemos cómo cada procedimiento tiene su mecanismo incretínico bien identificado, pero pues sabemos que la pérdida de peso no nada más es por el efecto incretina, sino por efectos en la microbiota, en el eje neuroendocrino, a nivel del sistema nervioso central y aumento del gasto energético, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir revisando eso. Va. Y en esta tablita que tenemos aquí solamente es para abordar un último tema. Con todo el preámbulo que estuvimos platicando de las técnicas y todo eso, nos queda la pregunta, ¿GLP-1 o cirugía? O las dos, o una en vez de otra. ¿Qué pasa? Tenemos un factor que es muy importante, que es la tasa metabólica basal. Bien está escrito que la masa magra es la que va prácticamente a darle el pie a cómo se va a encontrar nuestra tasa metabólica basal. ¿Qué se ha visto de diferencia en la cirugía con el uso de agonistas de GLP-1? Cuando sometemos a un paciente a una cirugía bariátrica, se ha visto que en los primeros 6 meses la tasa metabólica basal sí puede llegar a tener un descenso. Sin embargo, se logra normalizar o logra tener una adaptación metabólica negativa, algo que con los medicamentos no se ha logrado. Con los medicamentos se ha visto que la masa magra que se pierde va en mayor relación a la pérdida de peso, es decir, un porcentaje mayor de músculo se está perdiendo al mismo tiempo que el peso, se favorece la adaptación y por ende los pacientes eh, y por ende se me fue, perdón, la adaptación y por posteriormente, los pacientes después de suspender los medicamentos llegan a presentar que la tasa metabólica se mantiene baja. ¿Y qué pasa? Es cuando el paciente dice, ¿sabe qué? Es que suspendí los medicamentos y ahora tengo reganancia de peso, reaparición de las comorbilidades. ¿A qué? Que la tasa metabólica basal nunca se recuperó. Algo que con la cirugía bariátrica se ve diferente. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos estudios en los que pudimos evidenciar justamente esto. Por eso es que este tema toma gran importancia porque tenemos que saber utilizarlos. No se trata de, no, los medicamentos están totalmente contraindicados, no los queremos usar nunca. No, tiene que individualizarse el tratamiento dependiendo del paciente. Tenemos 3 grandes estudios. The Biggest Loser, basado en prácticamente un reality show, donde se aprovechó de estudiar a los pacientes. Los pacientes perdieron alrededor de 58 kilos y su tasa metabólica basal bajó aproximadamente 610 kilocalorías por día. ¿Qué se vio después de 6 años? Que los pacientes recuperaron en promedio 41 kilos. Algo que hemos visto en estudios retrospectivos, metaanálisis, que los pacientes sometidos a cirugía bariátrica pueden llegar a mantener los pesos incluso y la remisión metabólica hasta 10 años o más. En el estudio de Wolf et al. En 2018 se observó que hay una disminución marcada de la tasa metabólica basal en los primeros 6 meses después de la cirugía. Posterior a esto, entre el mes 6 y el 24, esta empieza a regularse, entonces con recuperación parcial del gasto energético. Y en 2026, N. Pérez Romero reporta que la pérdida es de alrededor de 8 kilos en masa libre de grasa en un año, de los cuales el 50% se presenta en los primeros 3 a 6 meses. Teníamos un caso clínico preparado, sin embargo, para darle tiempo a nuestros compañeros y nada más, si nos queda tiempo de discutirlo al final, se los ponemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces les damos la palabra al doctor Vergón y sus muchachos. Y bueno, vamos discutiendo esto poco a poco para darle oportunidad a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente de Tijuana para el mundo. El día de hoy, pues realmente la sesión es muy interesante porque es algo que se ha convertido en amigo o enemigo. Ustedes tómenlo como lo consideren, pero es algo real.
los GLP-1 llegaron para quedarse y tenemos que adoptarlos. Y es por eso que la plática previa, pues ya nos habló de la importancia que es. Y hoy los dos fellows que tengo aquí a mi mano derecha, pues van a hablar de cómo estos GLP-1 tienen que seguirse abordando. Así que, para no quitar más tiempo, porque ya vamos reducidos en ello y me gustaría dejar unos minutos para el final, pues vamos a dar tiempo para que Pablo se conecte. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos los presentes. Vamos a hablar ahora de lo que son netamente lo que es la farmacología de los análogos de GLP-1. Y en este caso, pues tenemos que tener en cuenta primero sobre lo que representa, ¿no? Lo que es los análogos de GLP-1. La GLP-1 como tal, perdón, que es una hormona que tenemos que decir que es una hormona peptídica de 30 a 31 aminoácidos, que es derivada como tal del proglucagón, que es un precursor común que también da lugar a lo que son diferentes hormonas, que son tanto el glucagón, los GLP-2 y la glicetina. La expresión del gen GCG, que es en este caso el gen que va a producir el glucagón, determina qué péptidos se van a liberar. Y principalmente estos péptidos se liberan en la célula L intestinal. Esta célula L intestinal que produce, principalmente se produce en ilion distal y en colon. Tenemos a las células alfa pancreáticas, que también bajo ciertas condiciones fisiopatológicas, como el estrés, suelen liberarse. Y también en las neuronas de lo que es el núcleo del tracto solitario, en el tronco encefálico. Normalmente estas se van a unir a receptores GLP, que es un receptor clase B1, principalmente se van a expresar tanto en células beta pancreáticas como en el hipotálamo, en el tronco encefálico y en diferentes tejidos como el corazón, los riñones, el hígado, el hueso y otros que también van a tener efectos sobre estos niveles, ¿no? El GLP-1 tiene una vida media aproximada de unos 1 a 2 minutos, es una vida extremadamente corta que degrada principalmente, es degradada, perdón, por lo que es el DPP4 y en menor medida por otras endopeptidasas y plasmáticas, tanto hepáticas. La acción fisiológica como tal que va a actuar los GLP-1 van a ser pues la regulación de la glucosa con efecto incretina. En este caso van a potenciar lo que es la secreción de insulina con la glucosa elevada, pues también van a mejorar la sensibilidad beta celular, van a suprimir lo que es el glucagón, van a disminuir la secreción de glucagón de las células alfa y también esto va a reducir la producción hepática de la glucosa postprandial. A nivel gastrointestinal es muy importante, van a retrasar lo que es el vaciamiento gástrico. Esto va a modular lo que es la velocidad de absorción de la glucosa y posteriormente igual se va a regular lo que es el apetito y va a tener diferentes efectos cardiovasculares como son la reducción de la presión arterial sistólica o incluso disminuir las placas o plaquetas de la aterosclerosis y mejorando lo que son también el perfil lipídico. Sobre esto, pues tenemos que tener en cuenta que para hacerlo más práctico se clasificaron en diferentes generaciones, desde lo que es la generación 1 hasta lo que son la generación 4. La generación 1 son los primeros análogos que se producieron, los primeros análogos clásicos como tal, entre los cuales tienen a la primera aprobada que fue la exenatida del 2005 y también tenemos a otra que es a su par la exenatida LAR, que es más prolongada, y la lixisenatida, que ahorita los vamos a ir viendo. Las de generación 2 ya son agonistas de larga duración como tal, con mayor eficacia y conveniencia. Entre estos vamos a tener a la liraglutida, la dulaglutida y a su máximo exponente lo que es la semaglutida. Y también tenemos lo que es la generación 3 lo llaman a los GLP-1 que son por vía de administración oral, que en este caso el principal representante es la semaglutida oral, que es el primer análogo aprobado por su mejor adherencia, aunque hay algunos que están como el danuglipron, que están en fase de estudio. Y también tenemos a lo que son los generación 4 que estos ya son agonistas combinados como tal. Pueden ser de receptores duales, como pueden ser de triple recepción. Los duales, el que más conocemos y actualmente está en su máximo auge es la tirzepatida, y también tenemos a la masdutida, que está en investigación como tal. Y de triple receptores, pues la retatrutida, que es la que tiene más peso actualmente en fases de investigación. Y otras combinaciones que ahorita los vamos a ir viendo con insulina, que con anticuerpos monoclonales, perdón, posteriormente. Vamos a hablar de lo que son las generación 1 de forma rápida porque pues estos medicamentos ya no tienen tanto peso en lo que es el mercado.
Entre estos tenemos tanto la lexenatida y la liraglutida, que son los primeros que se realizaron y son extraídos de lo que es el veneno del Gila Monster. No son como tal extraídos del GLP humano. En estos tienen una forma de actuar en la cual van a estimular la secreción de insulina y también van a suprimir lo que es la secreción inapropiada de glucagón. Esto posteriormente va a retrasar lo que es el vaciamiento gástrico, como estábamos diciendo, como uno de sus efectos, alcanzando una concentración máxima entre unas 2 a 3 horas. En este caso, la lexenatida unas 2 horas y la lexisenatida unas 3 horas, donde se van a degradar posteriormente por proteólisis en la filtración glomerular, es decir, su eliminación va a ser completamente renal. Y también tenemos que indicar que este retraso del vaciamiento gástrico va a reducir la concentración máxima de lo que son los fármacos orales, como pueden ser la digoxina, el paracetamol, la warfarina, anticonceptivos. Por ende, se indicaba que estos sean administrados una hora antes de la ingesta. Y como principales reacciones adversas, pues tenemos las gastrointestinales, que son las más comunes, como náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, nerviosismo, pancreatitis e incluso el cáncer tiroideo, que en estudios animales se notaba que existía un incremento de los tumores en las células C tiroideas. Y obviamente se indicó que estos medicamentos no deberían ser prescritos para pacientes con diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, hipersensibilidad conocida al medicamento o insuficiencia renal, en este caso un fallo renal agudo terminal. Y sus dosis, ¿por qué dejaron de usarse tanto en el actual mercado? Pues porque son aplicaciones diarias como tal. La dosis de exenatida pues va desde 5 microgramos subcutáneos 2 veces al día en fase inicial y pues 10 microgramos a 2 veces al día como fase de mantenimiento. Pues inyectarse 2 veces al día el mismo medicamento pues hizo que también sea más proclive a reacciones locales y pues el paciente descontinuaba el tratamiento en posteriores épocas, al igual que la lixisenatida, que pues igual se iniciaba con 10 microgramos y posteriormente 20 microgramos, aunque esta ya le hicieron un poco más, ya solamente se inyectaban una vez al día, no 2 veces al día. Y su máximo exponente, que fue la exenatida LAR, que es de larga duración, pues es una que se administraba por semana, pero pues como vamos a ver ahorita, los medicamentos que vienen posteriormente a reemplazarlos, que ahorita vamos a ver que son ya de generación 2 pues tienen mejores beneficios. Y para un análisis igual, los otros fármacos que se estaban estudiando, pues todos fueron discontinuados, como la tospoglutida, que fue diseñado para tener actividad prolongada, pero pues fue suspendida en fase 3 y pues no alcanzó en el 2010 ya más auge por efectos adversos, principalmente a nivel gastrointestinal. Tenemos la efeglenatida, que también fue diseñada para en Corea normalmente está siendo utilizada bajo estudios, pero pues está igual en fase 3 donde se demostró que reduce el peso hasta un 30%. Y otras moléculas que todavía no les pusieron nombre, solamente están con códigos como la CGC3 1131 y la CGC 1134, pues son medicamentos igual, modificaciones del péptido exendin 4, en las cuales hacían que se una la albúmina, pero pues no tuvieron mayor inversión para continuar la acción. Y ya hablando pues, de lo que son las generaciones 2 pues la liraglutida y la dulaglutida son los primeros que salieron. Ambos son análogos de GLP-1 humano, netamente, ya no de ningún veneno o extracto de otro animal. Donde se sustituye principalmente la lisina y la arginina. Normalmente esta se añade una cadena de lo que es el ácido palmítico y pues permite una unión reversible de lo que es la albúmina. Como tal, protege frente a la degradación del DPP4 y lo que hace es que estas activan lo que es la proteína G, aumenta el adenil ciclazo, aumenta lo que es la AMP cíclico intracelular y esto va a producir consecuentemente una disminución de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis e incluso de la producción hepática de la glucosa. El retrasamiento del vaciamiento gástrico pues va a aumentar la saciedad del paciente, una saciedad más precoz, una disminución del apetito, una disminución de la ingesta calórica, del peso corporal y se vieron mejores beneficios posteriormente a lo que era los de primera generación. Ahora, la interacción era la misma. En este caso, pues se tenía por ejemplo, si se unía con sulfonilurias, pues, por ejemplo, aumentaba el riesgo de lo que son hipoglicemias. Estaba recomendado principalmente menor dosis en pacientes con hipoglicemia concomitante. Los efectos adversos pues varían. La más importante son náuseas entre un 20 a 40%, vómitos hasta un 10% y la diarrea hasta un 5%. Sin embargo,
también se vio el riesgo tiroideo en estos pacientes con igual tumores de las células C a este nivel y pues igual está contraindicada en estos pacientes. Ya acá encontramos lo que es el plumas precargadas en las cuales las dosis variaban, como estamos viendo en la imagen, entre lo que son una dosis de 0,6 miligramos hasta podían llegar a dosis de 3 miligramos, que es la dosis de mantenimiento en el caso de la dulaglutida, de la liraglutida, perdón. Y en el caso de la dulaglutida, pues empezabas con dosis de 0,75, que era una dosis única, y en cada 4 semanas se incrementaba, llegando hasta un pico máximo de 4,5. Encontrando y a sabiendas de esto, pues la semaglutida es el medicamento más representativo de esta línea. Pues es un agonista como tal, igual de la segunda generación, en la cual tiene dos presentaciones, tanto una vía subcutánea y una vía oral. La vía oral considerada como generación 3. Pues su mecanismo es similar a los de la liraglutida y la dulaglutida, pero en este caso, pues tienen un tiempo de absorción un poco más lenta, tiene un tiempo de estancia o concentración máxima de medicamento de 1 a 3 días. Y la semaglutida oral, pues se administra una vez al día igual, potenciando lo que son el SNAC, que es el caprilato de sodio. Tiene una alta unión a proteínas, pues la albúmina principalmente un 99%, alcanzando una vida media terminal de hasta unos 7 días. Es por eso que sí está permitido administrarse semanalmente y aparte pues tiene un estado estacionario si hay una dosis continua, alcanzando 4 o 5 semanas con dosis repetidas, lo cual hace que haya ese nexo por si algún momento no se logra administrar como tal el medicamento en su momento, pues si ya lleva una reserva de 4 o 5 semanas, incluso cuando lo suspendes, pues la reganancia vuelve posterior a ese tiempo. Y de los efectos adversos, trae los mismos que la mayoría de los análogos de GLP-1, sin embargo, trae uno que es muy importante, que es la neuropatía óptica isquémica anterior no arteritítica a nivel de la retina, que es la más controversial actualmente. Y algunos estudios igual demuestran que puede tener tendencias a presentar o aumentar riesgos de depresión en algunos pacientes. Pues la semaglutida, como sabemos, tiene una dosis que aproximadamente al primer mes se administra 0,25 y se va añadiendo cada vez esa misma cantidad hasta llegar a un pico máximo de lo que son 14 miligramos día. Normalmente esto, pero llegas perdón, un pico máximo de 2,4 miligramos al día, que es al quinto mes más o menos llegas, que es la dosis de mantenimiento, la dosis máxima recomendada. Y en la semaglutida oral, pues empiezas con una dosis al primer mes de 3 miligramos de día y llegas al tercer mes a su pico máximo, que aquí sí son 14 miligramos día, ¿no? Y como decíamos, entre estos fármacos, pues tenemos a otros como son la albiglutida, el orforglipron, la enoglutida, la sovaglutida, que son medicamentos que igual están al momento en fases de estudio en las cuales, por ejemplo, el orforglipron, que es un medicamento de ayuno, de alimentación vía oral, en la cual tiene resultados muy significativos, reduciendo lo que es la hemoglobina glicosilada hasta el 1,6% y la pérdida de peso hasta el 7,9% a las 48 semanas, que es una de las más importantes actualmente por vía oral, ¿no? Y ya hablando de lo que son los medicamentos combinados, tenemos al principal representante que es la tirzepatida, que no solamente tiene un efecto a nivel GLP-1, como decíamos, de la insulina, de la disminución del glucagón y el vaciamiento gástrico, sino también actúa a nivel del GIP, que es el que potencia lo que son la secreción de insulina, mejora lo que es la sensibilidad periférica a la insulina y puede modular como tal el metabolismo de las grasas. Normalmente acá se ve una reducción más marcada de lo que es tanto la glucosa en ayunas y postprandial, una reducción de la hemoglobina glicosilada, una pérdida importante del peso de hasta más del 10%, hasta un 20% del peso corporal, un aumento de la saciedad y disminución de la ingesta calórica. Y acá lo importante es que tiene una vida media de unos 5 días, igual lo que permite un régimen semanal. Y lo que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es la dosis. En este caso, pues vienen con plumas precargadas, en la cual vienen de 0,5 ml, en la cual se tiene diferentes presentaciones, 2,5 miligramos por 0,5 ml hasta los 15 miligramos. Se recomienda iniciar 2,5 miligramos en el primer mes y se va escalando 2,5 cada mes, hasta llegar a su dosis de mantenimiento, que son los 15 miligramos, en las cuales, pues si tienen como tal un efecto adverso, pues se regresiona un poco, ¿no? Y de todos estos, pues
Los que están en estudio igual o algunos que ya están funcionando, pues son algunos medicamentos tanto dobles, triples o incluso, como decíamos, algunos que están combinados con otras moléculas como insulina o como pueden ser anticuerpos monoclonales. En este caso, por ejemplo, el CagriSema, que es cagrilintida más semaglutida, en la cual se demostró una reducción del peso de hasta un 20% en 68 semanas, que está ahorita en fases 3. Tenemos al anticuerpo monoclonal bimagrumab, que se une con el GLP-1, que igual está en fase 2, está más para preservación de lo que es la masa magra. Y tenemos más que todo para el efecto metabólico, la combinación con insulina, como por ejemplo el Litaglira y el Igralixi, que son la combinación de insulina de Gludec más liraglutida 1, y el otro que es la combinación de lo que es la insulina glargina más lixisenatida. Todos estos obviamente es para mejorar más el parámetro de la hemoglobina glicosilada y la glucosa, más que de la pérdida de peso como tal, ¿no? Y Ok, como estuvimos viendo, la cirugía todavía al día de hoy, o los resultados con los análogos de los GLP-1 no se han comparado tanto en pérdida de peso, así como lo veremos ahorita, ni en lo económico, ¿no? Entonces la cirugía, como lo vimos en la exposición de nuestros compañeros, sigue siendo la mejor opción para una persona, tanto para pérdida de peso como para control de comórbidos. Este es un artículo del 2025 publicado en la revista JAMA, en la cual comparó la cirugía bariátrica contra los GLP-1. En este caso fueron un poquito más de 30,000 pacientes. Fue un estudio de cohorte retrospectivo y no. Y de estos 30,000 pacientes, un 66% fueron mujeres. De estos 30,000 pacientes, 14,000 más o menos se sometieron a cirugía y 16,000 a GLP-1. El resultado principal de este artículo fue comparar los costos más que la pérdida de peso. Sin embargo, también reportaron la pérdida de peso como un resultado secundario. Dentro de los GLP-1, el que más se utilizó fue semaglutida en un 45% de los pacientes. Y como les dije, el resultado primario de este artículo fue evaluar los costos o comparar los costos de los GLP-1 contra la cirugía, y nos damos cuenta que a los 2 años el uso de GLP-1 tiene un mayor costo que la cirugía, más o menos unos 11,688 dólares. Adicionalmente, se encontró que también las personas que se sometían a la cirugía bariátrica iban menos a urgencias, tenían menos hospitalizaciones y tenían un mejor control de comórbido. Y como resultado secundario, ellos vieron o evaluaron la pérdida de peso, ¿no? Y a los 2 años, ellos encontraron que con la cirugía bariátrica perdieron alrededor de un 28,3%, mientras que con los GLP-1 hubo una pérdida de peso de un 10,3%. De la cantidad total de pacientes, un 96% con cirugía a los 2 años tenía una pérdida sostenida mayor del 10%, mientras que con medicamentos solamente un 45%. Entonces nos damos cuenta que la cirugía en términos de pérdida de peso sigue siendo mucho mejor que los GLP-1, y en ese tema no hay ninguna comparación todavía, ¿no? En donde quizá pueda llegar a tener un mejor cabida los medicamentos, o donde nos podríamos basar más para utilizarlos, es en aquellos pacientes en los que ya presentan una reganancia de peso o una pérdida insuficiente de peso posterior a la cirugía. Quizá la mayoría de doctores que están aquí conectados no vas a querer hacer una segunda o una tercera cirugía de revisión, entonces en este caso los medicamentos nos podrían ayudar un poco. Este es un artículo del 2023 de la revista Obesity, en la cual se evalúan 50 personas o 50 pacientes que tuvieron una reganancia de peso. El 82% fue mujeres, fue un centro único en Suiza retrospectivo, y para entrar a este artículo tenían que tener por lo menos 6 meses de tratamiento con GLP-1. Del uso de GLP-1, también como nos comentaron los doctores previamente, también por las generaciones, pues se va creyendo o van teniendo un mejor efecto en cuanto a la pérdida de peso. Entre ellos mismos, las pérdidas de peso no van a ser similares. ¿Y qué se encontró? Después de que se inició el tratamiento con GLP-1 en pacientes que tenían una reganancia de peso, hubo resultados bastante buenos, ¿no? Un 8,8% de pérdida corporal total,
se disminuyó 2,9 kilogramos por metro cuadrado en relación al IMC y esto es lo más importante, se disminuyó hasta en un 67% la cantidad de peso que había reganado el paciente. Entonces, en términos de reganancia, podrían ayudarnos bastante bien los medicamentos. Y como les dije, dependiendo de las generaciones, pues unos van teniendo mayor efecto en cuanto a la pérdida de peso que otros, y en este caso la semaglutida estuvo más o menos en un 9,8% de pérdida de peso total a los 6 meses, mientras que la liraglutida tuvo unos resultados más pobres de un 7,3%. Y también se evaluó la pérdida sostenida de peso, un 76% de las personas que se sometieron al estudio tuvieron una pérdida mayor del 5%, un 38% una pérdida del 10%, mientras que un 12% nada más una pérdida por encima del 15%. ¿Se escucha o no se escucha? Y otro papel en donde podría jugar bastante buena o tener bastante importancia el uso de los medicamentos es en el uso del balón. Si bien la mayoría pensamos que utilizar balón intragástrico junto con GLP-1 nos va a generar bastante intolerabilidad, en este estudio demostraron todo lo contrario, ¿no? Fueron dos grupos de 20 pacientes cada uno. En uno solamente se dio terapia con el balón intragástrico por 6 meses, un SPAS 3 llenado de entre 400 a 700 mililitros. Mientras que en el otro grupo, aparte del balón, se les dio medicamento, en este caso semaglutida, durante el mes 2. Se inició en el mes 2, se escaló el mes 3, 4, se suspendió el mes 5 y 6, que fue cuando se retiró el balón al mes 6, y se les da otros 2 meses posterior al retiro del balón. En este caso, todos los pacientes sometidos al estudio tuvieron cambios en el estilo de vida y consejería nutricional. Y aquí vienen los resultados bastante prometedores. A mi parecer, en nuestro medio difícilmente vamos a alcanzar estas cifras, pero ellos reportan que una pérdida de peso a los 6 meses del balón más medicamentos fue alrededor de 29 kilos. Mientras que con el puro balón sin medicamentos tuvieron una pérdida de peso de alrededor de 18 kilos. Y aquí es lo importante también, una vez que le retiraron el balón a estas personas, el del grupo que siguieron con medicamentos tuvieron una pérdida adicional en los segundos 6 meses del estudio de aproximadamente 4 kilos, llegando a un total de 33 kilos, más o menos. Y en las personas que se retiró el balón y que no estuvieron bajo medicamentos, pues ya presentaron una reganancia de alrededor de 3, casi 4 kilos en los segundos 6 meses del estudio. En términos generales, en este estudio, a los 12 meses, balón más medicamentos tienen una pérdida total de peso del 28% contra un 13% en personas que solamente se utilizó el balón, y una pérdida del exceso de peso de un 77% balón más medicamentos contra un 38% el puro balón. En los resultados de los segundos 6 meses del estudio se encontró que en las personas que siguieron solamente con el balón sin medicamentos tuvieron una reganancia de peso una vez que se retiró el balón, lo esperado. Y mientras que en los pacientes que se continuó el balón o que se retiró el balón y continuaron con medicamentos, tuvieron otros 4 kilos más o menos de pérdida de peso en los segundos 6 meses. Reportan ellos que no hubo necesidad o que no hubo intolerancia durante el tratamiento y que no hubo ningún retiro del balón antes de los 6 meses, y que los síntomas eran sobre todo gastrointestinales, náuseas, vómito, pero manejables. Y reportan también que en el grupo de balón más medicamentos tuvieron más incidencia o mayor prevalencia de síntomas gastrointestinales que en el grupo del puro balón. Sin embargo, no fue motivo para retirarlos. Y este estudio es el que hemos estado viendo últimamente bastante, con bastante difusión. Es un estudio del JAMA del 2024 en el cual se evaluó o que nos trata de dar un contexto de qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes una vez que les suspendamos los medicamentos. Si bien todos sabemos que mientras estén con el régimen de GLP-1 el paciente va a perder peso, eso está bastante bien. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros suspendemos el medicamento? En este estudio estuvo utilizando tirzepatida. Como lo mencionó mi compañero, se fue escalando la dosis hasta la dosis tope tolerada por el paciente, que fue 10 o 15 miligramos, dependiendo de los pacientes, hasta las 33 semanas. A este tiempo se encontró que la mayoría de personas ya habían perdido
o habían tenido una pérdida de peso corporal total por encimita del 20%, y de aquí se randomizó y unos continuaron con medicamento por 55 semanas más, mientras que a los otros se les administró placebo. Y como vemos en la tablita o en la gráfica, es bastante obvia la diferencia de resultados finales. Los pacientes que continuaron con tirzepatida tuvieron una pérdida de un 4% más o menos después de la semana 33, mientras que los pacientes que se administró el placebo tuvieron una reganancia de peso en la segunda parte del estudio y terminan con una pérdida de peso corporal total de solamente un 9,5%. La pérdida mantenida de pacientes que continuaron con el medicamento fue del 89%, mientras que del placebo solamente un 16%. Y aquí es lo importante, ¿no? Cuando nosotros suspendemos el medicamento, la reganancia de peso va a ser bastante rápida y va a ser bastante elevada. Si bien al final del uso o del tratamiento con tirzepatida, si hubo pérdida de peso, pues no son comparables los estudios de la tirzepatida, mientras, o comparable con el placebo, un 25% en total a año y medio contra un 9,9%, o sea, bastante diferencia. Eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta nosotros cuando estemos en la práctica clínica, porque nuestros pacientes, una vez que suspendamos el medicamento, si no hay cambios en hábitos en el estilo de vida, pues se espera que tengan una reganancia de peso bastante considerable. ¿Y que se viene a futuro? Ya se estuvo hablando bastante durante toda la diapositiva de la pérdida de masa magra, ¿no? La pérdida de masa magra se va a dar tanto con la cirugía como con los medicamentos, y más o menos con medicamentos pueden llegar a una pérdida de masa magra, o sea, del total de peso que pierde una persona, hasta de un 34%. Se están utilizando algunos anticuerpos monoclonales como trevogrumab y garetosmab, que se encargan de inhibir la síntesis o de disminuir el catabolismo muscular. Con ellos se espera que el paciente tuviera menor pérdida de masa magra. Los resultados en cuanto a masa magra son bastante buenos. El puro medicamento eran 24 semanas en este estudio, pierde 7,9 libras contra 2 libras en el caso de la terapia triple. Lo malo de estos medicamentos es que hubo mucha descontinuación por intolerancia al medicamento. Como son estudios que están en fase 2, no reportan para ellos que fue la intolerancia. Sin embargo, pues hasta casi una tercera parte de las personas que estuvieron con anticuerpos los dejaron, ¿no? Y otra cosa va a ser el costo. El costo por dosis anda como de $300 a $500, entonces muy difícilmente lo vamos a ver a corto plazo en nuestro medio. Y que se viene también en cuanto a los GLP-1. El último medicamento, como lo vimos, o de cuarta generación, es la retatrutide. Este medicamento está demostrando mayor pérdida de peso que la tirzepatida, pero también es dependiente obviamente de la dosis. Están en fase 2, se espera que salga a mediados o finales de este año, ¿no? Lo que sí están presentando bastantes efectos adversos, y la suspensión por efectos adversos está siendo de un 6 hasta un 16%. Igual, como están en una fase 2, no se menciona cuál es la causa o cuándo decir que los estuvieron suspendiendo, ¿no? Lo que sí reportan en todos los estudios es que un paciente presenta aumento en la frecuencia cardíaca, entonces no se sabe si la suspensión sea por eventos cardiovasculares o no vienen aún reportados, ¿no? Si nos damos cuenta, subió un poquito más la pérdida de peso respecto a lo que nos dicen con tirzepatida, pero tampoco es nada milagroso o nada tan diferente. Y las conclusiones que presentamos para nuestra exposición, pues el uso de GLP-1 no es competencia de la cirugía, ya lo vimos. La pérdida de peso va a ser mejor con la cirugía, los costos van a ser mayores con los GLP-1, pero puede llegar a ayudarnos en varios momentos durante nuestra práctica clínica. Una, podemos usarla en pacientes que querramos que pierdan algo de peso previo a la cirugía para tener quizá un mejor control metabólico, quizá una cirugía más fácil, ¿no? También en pacientes posoperados, cuando tengan una pérdida de peso insuficiente o cuando ya presenten una reganancia de peso. Esto todavía no está bien establecido y no hay guías en las que nosotros vayamos a ver la parte de iniciarlos una vez o en el posoperatorio. Y también como alternativa en aquellos pacientes que no desean cirugía.
El punto práctico aquí es tener siempre en mente que estos medicamentos solamente van a funcionar mientras los estés utilizando y una vez suspendidos se espera que vaya a tener una reganancia de peso. Y de esto puede surgir la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo vamos a poder mantener la terapia de los GLP-1 y seguir teniendo resultados? Es algo que todavía no se ha visto y quizá el mantenimiento de GLP-1 para pérdida de peso vaya a ser quizá temporal, pues no vamos a tener tratamiento por varios años, no por lo que ya estuvimos viendo. Y también tener en cuenta que van a estar saliendo nuevos medicamentos, entonces hay que estarle poniendo atención a los GLP-1 porque, como dijo el doctor, es algo con lo que vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Y quedamos abiertos a cualquier duda, pregunta, comentario. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Algo que ha pasado, bueno, no olvidar, yo creo que es algo que vamos a utilizar sí o sí, tanto en el pre como en el post. Pero, por ejemplo, los pacientes, un paciente posoperado de manga gástrica que regana con el paso del tiempo, no regana, bueno, regana y sigue sintiendo restricción, que sigue diciendo y sigue comentando que come poco, que no come como previo a la cirugía. Entonces, mucho no es lo que come en cuestión de cantidad, sino lo que toma en cuestión de líquidos. Pues en este tipo de pacientes va a funcionar sí o sí de momento, ¿no? Algo que pasa, un paciente que ya está tratado con medicamento, lo suspende y sube, volvemos a iniciar la terapia otra vez con medicamentos inyectados y cuesta trabajo que baje. Ya no baja igual que la primera vez que los consumió o la primera vez que se empezó a aplicar los medicamentos. Y eso lo vemos con la cirugía de revisión, que en la primera cirugía el paciente baja de una forma fabulosa, regana y le hacemos una cirugía de revisión y el paciente no baja de la misma forma ni baja la misma cantidad de peso. Entonces yo creo que es algo que tenemos que poner atención. Una vez que inicias con el medicamento, posiblemente va a ser algo que no se va a poder suspender tan fácil o la suspensión del medicamento va a tener consecuencias de adaptación más bravas, que nos va a costar más trabajo con el paciente. Y otra cosa, que se habla de la pérdida de masa magra, los estudios que se han hecho es en pacientes que no hacen nada de ejercicio, la pérdida de masa magra. Al aplicar los medicamentos, tenemos que incitar al paciente, casi obligar al paciente a que haga actividad física, a que tiene que estimular sí o sí la masa muscular para no perder la masa muscular. ¿Por qué? Porque pues, la sarcopenia es mucho más brava que la pérdida de peso que estamos generando, ¿no? Que estamos ganando de momento. Entonces no sé si tengan como algún comentario por ahí, doctor Verbonen. Bueno, antes que nada, quiero felicitar. Tuvimos más de 200 participantes en esta sesión. Es una sesión que no es otra más que la situación que nos da, es el tópico actual. Y realmente tenemos que abordar a los GLP-1 como unos amigos. Hay que considerarlos nuestros aliados, porque si nos peleamos, saldremos mal. Ya nos demostraron que si quieren se pueden llevar todo. Pero al final de cuentas, la cirugía tiene que demostrar quiénes somos. Así que yo estoy muy contento con esta sesión. Yo creo que la llevaron muy bien. Eduardo, muchas felicidades. Tus suelos bien presentados. Y pues me da gusto que hayamos participado en conjunto. Y al público que nos está escuchando, adopten la situación de que los GLP-1 llegaron para quedarse. Así que tenemos que ver la forma en que nosotros como cirujanos tengamos la opción en qué momento usarlos y en qué momento no, pero tratemos de que sean nuestros aliados, no nuestros enemigos. Llegaron para quedarse y así como la cirugía en algún tiempo llegó para quedarse, seguimos, pero hay gente que realmente no quiere operarse, hay gente que realmente va a buscar las mil y una formas de tener los resultados mágicos. Y los resultados mágicos, pues ahorita se los está dando los GLP-1. Es caro, probablemente el día de mañana sean más baratos, pero por el momento hay que aprovechar porque los que están en formación les va a tocar otra época más difícil, una situación donde la cirugía
va a ser más compleja, tener más procedimientos. Tienen que llevárselo a la casa y tener la convicción. Y el argumento más importante, el GLP-1 trabaja mientras te lo aplicas. El día que no te lo aplicas, no trabaja. Ese es el mensaje que les quiero mandar a todos los fellows de alta especialidad, que yo siento que este año fue el año donde les tocó vivir esta experiencia, donde los números se bajaron en consideración a años pasados y pues realmente sí nos sentimos decepcionados a los que teníamos alto volumen, que se nos bajaron de 100 a 30 al mes, 40 o menos. Entonces, realmente sí es algo que tenemos que pensar y analizar. Pero no se decepcionen, sigamos motivados porque la cirugía, el único límite es no quererlo hacer. Muy buenas noches y espero comentarios. Eduardo, ¿cómo estás? Nada más, Doc, le agradezco yo también, un gusto siempre compartir con usted. Pues yo hice aquí mi resumen de lo que escuché de los muchachos que me pareció muy interesante y quisiera hacer el comentario ahí como editorial, ¿no? La primera frase que me parece importantísima es que estos tratamientos ya no buscan poder, ya llegamos hasta el tope, a la cirugía ileal, más potente que eso no hay nada. Lo que buscamos ahora es regulación del metabolismo, entender bien todos los mecanismos que nos llevan al poder, pero también la contrarregulación y cómo los detalles anatómicos de cada construcción tienen que ver mucho con esto. De acuerdo a eso, enumeré 3 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando con nuestros tratamientos? Desde los más agresivos como las cirugías hasta algunos que tienen que ver con medicamentos o cuestiones híbridas. Mi primer punto es la seguridad, que estamos buscando menos efectos adversos y por eso tenemos que ser muy precisos con qué tipo de reconstrucción vamos a hacer. Tenemos que titular las asas de cada procedimiento de acuerdo a la reconstrucción gástrica, si vamos a dejar píloro o no, si se le va a hacer vagotomía al paciente como en un SASI. No es lo mismo un SASI donde se hizo la anastomosis en la cara anterior y nos va a ocasionar que el píloro se cierre y vacíe todo por la otra anastomosis, a no tocarlo. O una cirugía que, como comenta el doctor Carbajo, es una cirugía restrictiva, pero permite el vaciamiento rápido, no es obstructiva como pudiera ser un VAWA. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tomar en cuenta y a esto vienen 2 cosas importantísimas que ustedes tienen que pensar: su tipo de población. Si es latina, si es un paciente con adecuado nivel cognitivo, si tiene para tomar los complementos y todo lo demás, y el índice de masa corporal, porque no es lo mismo hacerle una cirugía de estas complejas a un paciente con índice de 50 que a un paciente en un índice limítrofe. Entonces, estas cosas son importantísimas antes de tomar la decisión de hacer la cirugía. A los fellows, técnicas sencillas, seguras y que sean reproducibles. No se metan con el duodeno de primera instancia, empiecen a hacer mangas, váyanse por un bypass, traten de hacer un buen vago antes de hacer otras cirugías ileales más complejas. ¿Y qué viene ahí? Pues viene ahí la tecnología, lo nuevo. Imanes, vamos a ver al rato una manga gástrica con una anastomosis con imán, muy segura, sin sangrado, sin fugas. Vamos a ver suturas endoscópicas, engrapadoras nuevas. Esto es lo que les va a tocar a ustedes. Cirugías robóticas, algunos pasos que probablemente ya haga el robot solo, ¿no? Luego sigue la conservación del efecto, la durabilidad, que es lo más importante y aquí es donde tenemos que seleccionar bien qué procedimiento o qué medicamento darle al paciente. Ya ahorita está muy de moda por esto de los GLP-1, que el adiposito vive más de 10 años. Entonces, si tú no dejas al paciente en su peso ideal por más de 10 años, este paciente no se ha curado de nada y en cuanto deje el medicamento y vuelva a recuperar sus hábitos, se va a enfermar. La luna de miel, cada procedimiento tiene una luna de miel diferente. Los pacientes son mal portados. ¿Cuánto le va a durar el efecto metabólico a un paciente mal portado? 2 años con una manga, 8, 12 con una cirugía ileal. Eso es importantísimo porque es la forma en que los vamos a curar. Y bueno, la preservación del índice metabólico. Si el procedimiento baja el índice metabólico, cuando el paciente lo deje va a subir de peso, como es en los medicamentos. Entonces, son cosas muy importantes y por eso cualquier tratamiento siempre tiene que ir acompañado de cambios en los hábitos. Y por último, la preservación de la anatomía, que esto es ideal. Si uno piensa en una cirugía que se haría a uno mismo, lo que tiene que pensar es qué cirugía va a preservar la anatomía
va a ser más fácil de reconstruir. Si regresa alguien por otro problema, esa cavidad, ¿qué se va a encontrar? Piedras en la vía biliar, cosas de este tipo. Y por ello, pues lo que dicen muchos es que el futuro de esto van a ser los procedimientos híbridos, anastomosis con imanes, algún más medicamento, balón intragástrico con medicamento, como ya se hace en cirugía cardiológica, donde se pone un stent y le das medicamento de por vida, pero se evita que le hagan una toracotomía al paciente, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí llega mi comentario editorial. Espero que esto les genere todas esas inquietudes, se vuelvan más apasionados, se den cuenta que el píloro no nada más es una válvula, sino que genera muchas respuestas. En fin, esto es más complejo de lo que creen y algunos de ustedes están presentando al medio, pero cuando uno escucha esto una y otra vez, se va haciendo cada vez preguntas más complejas. Entonces, pues yo les agradezco a todos por la gran participación, más de 200 médicos conectados por el interés que genera esto y les deseo buena noche y que esto haya sido de provecho para todos. Sí, pues a mí me gustaría que el que está coordinando la alta especialidad, el doctor Tony Esquerra o el doctor Vizcarra o quien tenga ahorita la jerarquía para tomar preguntas y de las preguntas que se han suscitado las pueda proyectar, a ver si se contesta para terminar ya en breve, porque ya ahora sí que estamos robándole tiempo al tiempo. Pero en realidad no hubo ninguna pregunta en el chat ahorita. Yo creo que estuvo bastante bien explicado y bien entendido y vamos aprendiendo con el pasar de los días, ¿no? El uso de los medicamentos. Por parte del doctor Carlos Serbeck, nuestro presidente, no olvidar lo del Congreso, que lo del Congreso Intermedio en la Ciudad de México del 19 al 21 y el curso precongreso de cirugía robótica el 18, que ahí en el Hospital Ángeles Pedregal. Todos invitadísimos. Y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Ahorita en un rato más a los fellows se va a subir lo del Socrative para la respuesta, para las preguntas. Por Ok. último, perdón, Rafa, que te interrumpa, Ya. el último aviso parroquial. La próxima sesión de Fellows será en nuestro próximo congreso en la Ciudad de México. La intención es que sea una sesión presencial. Entonces, a todos los Fellows que participen en el congreso están cordialmente invitados a la sesión en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde la doctora Gaby Maldonado será la coordinadora del evento y el hospital sede será participará en la próxima sesión de los eventos de Fellows de la próxima sesión. Espero que nos puedan acompañar presencialmente y si por alguna razón no pueden acompañarnos de manera virtual, bienvenidos todos. Qué buen anuncio, Tony, felicidades. Siempre es bueno, aunque sea en algún momento, una presencial. Felicidades. Buen Claro, paso. la intención es que podernos reunir a todos y verdad, convivir, coincidir, pero sobre todo aprender. Y esperemos que la próxima sesión podamos vernos todas las caras y estar conviviendo y compartiendo conocimientos en cada momento. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Nos despedimos. Yo realmente, a todo mi grupo de fellows, estamos aquí reunidos, muy contentos, es un gran tema y pues lo mejor de todo, que sigamos adelante. GLP1, ¿amigos o enemigos? Gracias, saludos a Amigos. todos.